Buenas noches, bienvenidos a Radio Ecléctica. Gracias por estar en otra emisión y en otro episodio de esta estación de radio por internet. Radio Ecléctica es blog en voz y es tweets orales. Hemos decidido incursionar en el mundo virtual a través de la voz, este recurso fantástico que quita del centro a las personas y pone el reflector en la voz, en el tono, en la intención y en el mensaje. Es el 18 de diciembre de 2014, de un año aciago. Quiero mandar saludos a Verónica Gutiérrez, conductora de este programa e iniciadora de este proyecto radiofónico. Ella no estará con nosotros, como tampoco estuvo la última emisión, pronto lo hará, y mientras tanto le quiero enviar un gran y fuerte abrazo, desde aquí y hasta donde ella se encuentre. Hemos llamado la emisión de hoy 4 instantáneas, un cuento y una canción. Espero que no suene demasiado cursi, pues no lo es. En realidad la canción es un corte musical intermedio, es una propuesta de canción, a ver qué les parece. Vamos a comenzar con las instantáneas. Es un modo de referirnos a historias breves, como flashes, como fotos instantáneas que se toman prácticamente sin demasiada técnica, sin demasiada devoción, pero con la fascinación que otorga el flashazo casi imperceptible. Primera instantánea. Tiempos violentos, contrato de arrendamiento. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la violencia se define como el uso intencional de la fuerza física o del poder, los cuales resultan en lesiones, en la muerte, en el daño psicológico, en deformaciones o en privaciones. Esta definición mínima, por más institucional que pueda parecernos, nos permite pensar en los efectos de la propia violencia. Me parece que si esta violencia es un fenómeno gravísimo, ello se debe no solamente al acto violento mismo, perdonen ustedes, me parece que si la violencia es un fenómeno gravísimo, ello se debe no solo al acto violento mismo, sino a todos los efectos que ese acto genera en nuestras vidas. Para pensar esos efectos, podemos recurrir a una metáfora conveniente y por demás propia del tema: la onda expansiva de una explosión. Esta metáfora es en verdad adecuada porque nos permite concebir, en primer lugar, al propio acto violento como un centro de energía que se expande en un espacio determinado. Por ejemplo, para explicar la metáfora, la primera bomba atómica utilizada en la historia de la humanidad fue lanzada en la ciudad de Hiroshima, Japón, el 6 de agosto de 1945, por órdenes del entonces presidente de los Estados Unidos de América, Harry Truman.
Se estima que las víctimas de este atentado terrorífico fue de aproximadamente 140,000 personas. Las cifras cambian de acuerdo con las diferentes investigaciones, pero fueron muchas personas. Pero otra cantidad también fluctuante de casos mortales se registraron cuando se empezaron a detectar cáncer y leucemia. E incluso 10 meses después surgían los efectos de este bombardeo. Japón se rindió y los aliados tomaron la isla con 40,000 tropas de ocupación. Los sobrevivientes son llamados personas bombardeadas, enfermos, estigmatizados, marginalizados. Esto nos enseña que para poder comprender los fenómenos de la violencia, para poder estar en una verdadera situación de dimensionarlos, es necesario ver sus efectos, su onda expansiva, como la onda expansiva que generó la bomba nuclear de Hiroshima, que tuvo efectos terribles mucho después del bombardeo y más allá del lugar donde efectivamente se llevó a cabo. En nuestro país, desgraciadamente, hay muchas oportunidades para hacer este ejercicio. Quiero compartir uno en esta primera instantánea. Ciertamente no es el más dramático, pero al fin ocurrió, desde mi punto de vista, dentro del radio de acción de esta onda expansiva, de los múltiples centros energéticos de la violencia. Podemos pensar la violencia, repito, como un núcleo, un centro de energía que se expande y generando efectos perniciosos. Lo que voy a contar a continuación no me ocurrió a mí personalmente. Sin embargo, lo contaré en primera persona para que pueda, dimensionarse lo que voy a relatar con mayor detalle. Decidí buscar un departamento en renta en la Ciudad de México. Elegí uno que me pareció interesante, así que hice una cita para verlo. Me lo mostraron personalmente los dueños, una pareja adulta bastante amable. Me agradó el sitio y decidí rentarlo. Los dueños se dijeron complacidos de que yo fuera su inquilino. Y la verdad pensé, ¿cómo no? Si yo también soy una persona bastante amable. A los pocos días me hicieron llegar el contrato de arrendamiento. A continuación quiero leerles textualmente una declaración y una cláusula de este contrato, que de hecho fue el motivo de que todo el trato se viniera abajo. Terminé no rentando este departamento. Leo textualmente. El arrendatario declara bajo protesta de decir verdad que el bien inmueble en materia del presente contrato lo destinará exclusivamente para un bien lícito y que cubrirá la renta oportunamente con los recursos propios que recibe de su trabajo, derivado de la actividad lícita a la que se dedica. Actividad lícita es una frase que en el contrato originalmente se presenta en mayúsculas y con negritas. Esa es la declaración, y una de las cláusulas es como sigue. El arrendatario, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que el inmueble en materia del presente contrato solo será destinado para el uso que se estipula de buena fe y lícito. La ley de extinción de dominio nos obliga a denunciar ante el agente del Ministerio Público cualquier uso diferente que pueda tener alguna relación con el robo de vehículos, la trata de personas, prostitución, secuestro o cualquier conducta ilícita que la autoridad penal clasifique como delincuencia organizada. El arrendatario no podrá almacenar o distribuir sustancias peligrosas o de procedencia ilícita, como son la marihuana, la cocaína o cualquier otro objeto tipificado por la Procuraduría General de la Justicia, como ilegal. Estos puntos, termina la cita textual de las cláusulas del convenio. Estos puntos no aparecían hace algunos años en los contratos de arrendamiento. No me extraña, por supuesto, que lo hagan ahora, y de hecho, pensándolo bien, resulta conveniente hacerlo dado nuestro contexto, por mera sobrevivencia también y por protección de nuestras propiedades, quienes tienen la fortuna de tenerlas. Y así lo entendí. Son los efectos de la violencia, entendida como un centro de energía expansiva expresados en las cláusulas de un contrato de arrendamiento. Me parecieron en principio razonables estas cláusulas y estas declaraciones, pero también me parecía inequitativo que estuvieran destinadas solo a mí, al posible inquilino. Si habían de ser razonables estas cláusulas, pensaba yo,
solo lo serían en la medida en que también el arrendador se ajustara a ellas, es decir, en la medida en que este contrato incluyera en sus cláusulas que el dueño del departamento que está siendo objeto de la renta no lo adquirió con dinero ilícito y que nunca ese departamento que yo estaba dispuesto a rentar había sido utilizado de manera ilegal, para cuestiones ilegales. Yo hablé con los dueños y les expuse esta situación y mi malestar y no les gustó para nada. Me dijeron que ellos eran personas honestas y que su departamento lo habían conseguido con dinero lícito y que jamás habían utilizado su propiedad como casa de seguridad o como picadero de heroína. Yo reviré, por supuesto, y los propuse lo siguiente. O bien quitaban esas cláusulas del contrato. Yo les dije, por cierto, que mi dinero tenía una procedencia ilícita y que quería usar su propiedad para vivir, es decir, para comer, para dormir y para cantar. O bien les propuse que agregaran esas cláusulas referidas a su propia probidad moral. Definitivamente no lo aceptaron. Enfurecieron, gritonearon por teléfono, pues esta conversación fue telefónica. Al fondo, yo hablaba con el esposo de esta pareja, con el señor de esta pareja. Al fondo escuché los gritos de la esposa que decía, no des explicaciones, si no quiere rentar, que no lo haga y se acabó. Yo, por supuesto que me indigné. No solamente yo tenía que firmar este contrato, ellos no, ellos me daban su palabra y me pedían que confiara en ella, pero yo no, mi palabra no valía para ellos, tenía que firmarle en un contrato. Por supuesto que el trato de arrendamiento no llegó a ningún lado y sigo en la búsqueda. Como lo decía antes, no se trata de estadísticas de asesinatos, de desaparecidos o de torturados. Se trata de la relación entre personas en ámbitos cotidianos y aparentemente triviales, la que está siendo también víctima de esta ola de violencia. Es la onda expansiva de la violencia, de hecho. Sus efectos son múltiples y son igualmente sutiles. De acuerdo con la imagen de la bomba que yo les propuse anteriormente, estos efectos no pueden ser combatidos por sí mismos. Pero, ¿acaso también ameritan un tipo distinto de resistencia? Igualmente cotidiana, pero quizás sin marchas, sin granaderos, sin pancartas, pero eso sí, con muchas consignas de qué aceptamos y qué definitivamente no aceptamos, por ser efecto del centro energético de violencia. Y yo me pregunto, ¿acaso puede ser lograda esta resistencia cotidiana y sutil y aparentemente trivial, digamos, consiguiendo una relación humana buena, laboral, de amistad, etcétera, una solamente, y luego otra, y luego otra? ¿Acaso será este un modo de resistencia desde abajo? Segunda instantánea. Borges y la ciencia. El escritor argentino Jorge Luis Borges es famoso por muchas cosas, entre otras cosas porque su obra se compone de cuentos, fundamentalmente de cuentos. Borges no escribía novelas porque le parecía que obligaban al relleno, y afirmó que era un desvarío laboroso y empobrecedor el de componer vastos libros, el de explayar en 500 páginas una idea cuya perfecta exposición oral cabe en pocos minutos. Me parece que Borges lo logró. Logró una perfecta exposición oral en pocas palabras. Es algo a lo que todos quienes queremos escribir y nos gusta escribir, es una meta que debemos intentar lograr. En varios de sus cuentos, Borges recurrió a la narrativa de ficción para referirse a diversos temas, como era de imaginarse. Uno de esos tantos temas se refiere precisamente a la ciencia occidental moderna.